Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Pues vamos a continuar con nuestro curso. Ya recorrimos los algoritmos de ordenamiento, vimos los algoritmos de búsqueda y ahora vamos a ver los algoritmos de grafos. Y esto es una muy breve introducción a un tema que van a ver en la asignatura siguiente, que es estructuras discretas, que es el de teoría de gráficas o teoría de grafos. Entonces, vamos a empezar con el tema número 3, algoritmos de grafos. El objetivo de este tema es que el alumno aplicará las formas de representar y operar los grafos en la computadora. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que hay que decir es acerca de las estructuras de datos lineales en las que han visto en la asignatura anterior. Cada elemento que forma parte de esas estructuras solo puede estar enlazado o relacionado con el elemento siguiente o con el elemento anterior. La estructura fundamental, que es la base de todas, es la lista, y a través de una lista la podemos convertir en una pila, en una cola o en una cola circular o en el tipo de dato que asocia la estructura lineal, pues que sea, ¿no? Prácticamente. Pero ahora, en el nuevo nivel, nuevo nivel de evolución de estructuras de datos, en las no lineales, que son las que vamos a empezar a ver, se caracterizan porque un elemento se puede relacionar con 0, 1 o múltiples elementos adicionales. Y además, no necesariamente podrían no estar todos relacionados de la misma forma que una lista. A lo que se refiere es a que no necesariamente van a estar todos conectados. Entonces, esa es una primera idea que podemos decir de las estructuras no lineales. Entonces, de nuestro diagrama en 4K de estructuras de datos, tenemos las lineales como arreglos, pilas, colas, listas ligadas. Y en las no lineales, pues básicamente vamos a trabajar grafos y vamos a trabajar árboles. ¿Vale? Las estructuras de datos no lineales también se le llama multienlace o multienlazadas por las características que puede haber sobre ellas, de que un elemento se puede relacionar con muchos o con ninguno o con toda esta variedad de opciones que hay para los multienlaces. Pueden también representar elementos de tipo jerárquico o relaciones directas basadas en alguna característica en particular. Entonces, un grafo G consiste en un conjunto de vértices o nodos. Aquí vamos a utilizar indistintamente el término vértice o el término nodo. Y un conjunto E de aristas, lo de V es por vertex y lo de E es por edge, que es la versión de arista en su idioma original, de tal manera que cada una de las aristas que pertenecen al conjunto se asocia con un par no ordenado de vértices. Entonces, básicamente un grafo es una pareja de conjuntos, un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, o en términos más sencillos, los grafos son palitos y bolitas. Las bolitas son los nodos y los palitos que van a unirlas son las aristas, ¿sale? Yo soy un nodo, yo soy una arista. Y a menos que se especifique lo contrario, se asume que los conjuntos E y B no son, son finitos y que el conjunto de nodos no es vacío. Eso significa, o lo que podemos decir a partir de esa afirmación que aparece ahí, es que un grafo, para que pueda existir, ¿qué es lo mínimo que debe haber para que pueda existir un grafo? Pues un nodo. Con la existencia de un nodo en particular, pues ya puede haber un grafo, porque aquí en el conjunto de vértices o nodos se encontraría este nodo y el conjunto de aristas estaría vacío. Entonces, de esto podemos decir que lo mínimo para la existencia de un grafo es un nodo. ¿Sale? Ok, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, un grafo dirigido, aquí empiezan a aparecer los tipos de grafos. El primer tipo de grafo, el grafo más sencillo que podemos establecer, es aquel que se habla de un par no ordenado de vértices. Al tener un par no ordenado de vértices, estamos hablando de grafos no dirigidos.
Pero un grafo dirigido consiste nuevamente en un conjunto B de vértices y un conjunto E de aristas, de tal manera que cada arista E que pertenece al conjunto E mayúscula está asociada con un par ordenado de vértices. O sea, la única diferencia en la definición de un grafo no dirigido y de un grafo dirigido es que en el dirigido, que es este, las aristas están asociadas con pares ordenados de vértices. Eso quiere decir, en términos mortales, que nuestros palitos y bolitas se van a convertir en palitos y flechitas. Y las flechitas van a indicar la dirección en la que nos podemos desplazar de un nodo hacia otro. Quiere decir que en este grafo del lado derecho no nos podemos desplazar del nodo verde al nodo amarillo. Pero sí nos podemos desplazar del nodo verde al nodo morado o del nodo azul al nodo rojo. ¿Sale? Entonces, un grafo no dirigido, no hay un orden, podemos desplazarnos indistintamente, y en un grafo dirigido sí hay un orden y tenemos que verificar ese orden para podernos desplazar entre los diferentes nodos. Y a partir de aquí van surgiendo otras clasificaciones de grafos. Ya dijimos que los dirigidos son aquellos que son pares ordenados de vértices. También tenemos los grafos ponderados. En los grafos ponderados lo que tenemos es que cada una de las aristas tiene un valor específico, el cual se determina como valor de la arista. Entonces, eso significa que si estamos en el punto verde, nos cuesta 3 unidades para llegar al nodo naranja y 10 unidades para llegar al nodo azul. Ahora, este grafo que está aquí se trata de un grafo ponderado porque tiene valores en sus aristas, pero es un grafo ponderado no dirigido, o sea que no hay un orden entre los nodos, pero también podría haber la combinación de un grafo ponderado y dirigido al mismo tiempo. Quiere decir que las aristas, al tener un valor, también tendrían una dirección de un nodo origen y un nodo destino. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y bueno, los grafos ponderados pueden servir para modelar muchas cosas. De aquí surgen de los grafos ponderados surgen muchas aplicaciones en la ingeniería. Algunas de las más importantes, pues, es el modelado de puntos geográficos y distancias entre esos puntos geográficos, ¿no? Y además de los puntos geográficos y las distancias, pues también podríamos hablar de los caminos que puede haber para llegar de un punto A a un punto B, ¿sale? Y bueno, otro tipo de grafos que hay son los grafos conexos. Entonces, ¿qué es un grafo conexo? Bueno, los dos que estamos viendo ahí, el grafo dirigido y el grafo ponderado, se trata de grafos conexos. Pero, ¿qué es un grafo no conexo? Un grafo no conexo es como el que está aquí, en el cual no necesariamente existe una relación o conexión entre todos sus nodos. Con que tuviéramos un nodo o una pareja de nodos separados, ya no sería un grafo conexo, ¿sale? Y cada uno de los nodos o parejas de nodos que se encuentren separados va a formar lo que se conoce como una componente conexa. Quiere decir que en este grafo de aquí tenemos una componente conexa conformada por estos dos nodos, otra componente conexa conformada por estos 4 nodos y otra componente conexa conformada por este nodo que está ahí solito. Y bueno, por definición también, para los grafos que son conexos, como los otros dos que aparecen aquí, pues se dice que solo tienen una componente conexa. Y bueno, por ejemplo, aquí en el grafo dirigido, a pesar de que pues solo podríamos llegar de ciertas maneras a un nodo, de todas maneras se considera un grafo conexo, porque hay una relación, al menos una, entre todos los nodos que lo conforman. ¿Sale? Entonces, estos son algunas de las clasificaciones de grafos, no son todas, pero son algunas de las más importantes que vamos a ver, ¿sale? Y bueno, el siguiente punto es, ya empezamos a hablar de grafos, ya empezamos a decir su definición para grafos dirigidos, no dirigidos, y podemos ver que también puede haber ponderados, conexos.
Entonces, ¿qué es el siguiente punto? Bueno, el siguiente punto es representarlos y poderlos trasladar a algoritmos y poderlos trasladar a programas o a aplicaciones donde se puedan utilizar. Entonces, las tres formas convencionales para representar grafos es la matriz de adyacencia, la matriz de incidencia, que son dos matrices, a final de cuentas, arreglos bidimensionales, y también está la lista de adyacencia. Sabemos ya todos la diferencia que hay entre el uso interno de arreglos o el uso interno de listas ligadas. ¿Sale? Entonces, vamos a platicar un poco más acerca de estas tres formas de representar grafos. Comenzamos con la matriz de adyacencia. Se trata de una matriz cuadrada de orden n por n, donde cada elemento de la matriz, en este caso representado por A subíndice I subíndice J, es el número de aristas que unen los nodos vértice I y BJ. ¿Sale? Y bueno, aquí una de las cosas en las que el alumno casi siempre se confunde en los exámenes cuando le preguntan acerca de la representación de grafos es en las matrices. Entonces, muy importante que para tener claro la matriz de adyacencia de un grafo, lo único que hay que recordar es que se trata de matrices cuadradas. Siempre de los siempres, la matriz de adyacencia va a ser una matriz cuadrada. Entonces, ¿cómo se hace la matriz de adyacencia de un grafo? Bueno, vamos a hacer un primer grafo. Vamos a dibujar un primer grafo, que en este caso se trata de un grafo no dirigido, el cual está conformado por nodos, y a los nodos les vamos a dar un identificador o un valor, y aristas que van a conectar a esos nodos. Entonces, ¿cómo se hace la matriz de adyacencia de este grafo? Como se trata de una matriz cuadrada, entonces lo primero que hay que hacer es que los renglones y las columnas de esa matriz se van a representar por los nodos que conforman mi grafo. Si aquí me están diciendo que el grafo tiene el nodo A, B, C, D y E, entonces en los renglones pongo A, B, C, D y E, y en las columnas también pongo A, B, C, D y E. Y después lo que voy a hacer es en cada uno de los renglones voy a colocar el número de aristas que conecta a A con el resto de los nodos. En este caso, A está conectado con el nodo E y con el nodo B. Por lo tanto, en la B y en la E coloco un 1 y en las demás columnas de la matriz, pues pongo un 0. Para nuestro nodo B, solamente está conectado con A, por lo tanto, solamente en B con A iría un 1 y en todos los demás elementos irían ceros. En el caso de C, tenemos dos aristas que lo conectan con el nodo E, por lo tanto, aquí en la casilla de C con E ponemos un 2 y en todos los demás ponemos ceros. En el caso de D, solamente se conecta con el nodo E con una arista, entonces colocamos una arista y en todos los demás casos ponemos un 0. Y finalmente el nodo E tiene una conexión con el nodo A, con una conexión con el nodo D, una conexión hacia sí mismo. Esta arista que está aquí es una que su origen es E y su destino es E también. Por lo tanto, ponemos un 1 ahí y, bueno, esa arista también se puede conocer como un loop. Y con C tiene 2. Entonces, haría E con A, E con C, con 2 aristas, E con D y E consigo mismo. Y con esto, así de sencillo, completamos nuestra matriz de adyacencia de un grafo no dirigido. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Qué más podemos decir acerca de las matrices de adyacencia? Bueno, la matriz de adyacencia de un grafo no dirigido es una matriz simétrica. Entonces, esta matriz que acabamos de dibujar aquí se trata de una matriz simétrica. Por favor, confirmen o desmientan eso. Recuerden que es una matriz simétrica. Bueno, ok. ¿Qué más? Si existe un vértice aislado en el grafo, su fila y columna están compuestas por ceros. Quiere decir que si nuestro grafo tuviera un nodo adicional y ese nodo no estuviera conectado con nadie, de todas maneras se tendría que incluir en la matriz de adyacencia
pero en los renglones y en las columnas de ese nodo pondríamos únicamente ceros. Y también, si se trata de un grafo simple, entonces la matriz de adyacencia contiene solo ceros y unos, y la diagonal principal está compuesta por ceros. Y entonces de aquí nos surge la pregunta para la reflexión. Entonces, ¿qué es un grafo simple? Vayan pensando qué es un grafo simple, ¿sale? Otra vez aquí tenemos este grafo y aquí está su matriz de adyacencia. Nos dice que para un grafo simple, la matriz de adyacencia solo tendría ceros y unos y la diagonal principal tendría puros ceros. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un grafo simple? ¿No? Ok. Bueno, entonces, continuamos. ¿Qué pasa ahora con la matriz de adyacencia que es de un grafo dirigido, donde las aristas tienen un origen y un destino específico? Bueno, pues la matriz de adyacencia de un grafo dirigido es una matriz binaria que solamente se conforma de unos y ceros. Se puede construir por fila representando el grado de salida de los nodos o se puede construir por columna representando el grado de entrada. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, tenemos ahora este otro grafo que es un grafo dirigido. Recordemos que para construir la matriz de adyacencia, no importa si es dirigido, no dirigido, ponderado, conexo, lo que sea, siempre va a ser una matriz cuadrada y en los renglones y columnas ponemos a los nodos. Pero ahora entonces, ¿cómo se construye la matriz de adyacencia de este grafo? Bueno, pues tenemos que ver para cada nodo el grado de salida. El grado de salida significa cuáles son las aristas que parten de ese nodo. ¿Cuáles son las aristas que parten de 1? Pues la que va a 3 y la que va a 4. Por lo tanto, solo en la que va a 3 y la que va a 4 se colocan unos y en los demás columnas de nuestra matriz vamos a poner ceros, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con 2? ¿Cuáles son los nodos a los que yo puedo llegar desde 2? Pues solamente puedo llegar a 1, por lo tanto aquí ponemos el 1 y en todos los demás elementos vamos a poner ceros, ¿sale? ¿Qué pasa con 3? ¿Hacia qué nodos podemos llegar partiendo de 3? Podemos llegar hacia el nodo 4 y hacia el nodo 5. Por lo tanto, en el nodo 4 y en el nodo 5 ponemos un 1 y en todos los demás elementos vamos a poner ceros. El nodo 3. ¿Qué pasa con el nodo 4? Bueno, pues a partir del nodo 4 puedo llegar a 2. Entonces aquí pongo un 1 y puedo llegar a 5. Aquí pongo otro 1 y en todos los demás elementos voy a colocar ceros. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Bueno, y finalmente del nodo 5, ¿hacia qué otro nodo puedo llegar? Pues como no puedo llegar hacia ningún otro nodo, entonces en todas las columnas de nuestro renglón del nodo 5 vamos a poner ceros. Y así es como se construye el grafo, la matriz de adyacencia de un grafo dirigido. Pero, ¿qué hubiera pasado si la empezamos a construir por columnas? Vamos a revisar, por ejemplo, la columna del 3. Lo primero que vemos es en el 3. ¿Desde qué nodos puedo llegar a 3? Puedo llegar desde 1, por lo tanto, en el renglón del 1 se puso un 1 y en todos los demás se puso 0. Vamos a pensar en el nodo 5. Si yo estoy en el nodo 5, ¿desde qué nodos llego hacia el 5? Pues llego desde el 3 y llego desde el 4. Por eso en esas dos renglones va un 1 y en todos los demás va un 0. ¿Sale? Entonces, esta matriz de adyacencia la pueden construir por renglones viendo el grado de salida o por columnas viendo el grado de entrada. ¿Sale? Muy bien, pues vamos a continuar. Lo siguiente es la matriz de incidencia. La matriz de incidencia de un grafo no dirigido con n vértices y m aristas, ojo, aquí está la clave, es de orden n por m, donde cada elemento de la matriz es 1 si el vértice es incidente con la arista y es 0 en caso contrario. Bueno, lo que nos dijeron de la matriz de adyacencia era que era una matriz cuadrada.
ahora ya no va a ser no necesariamente va a ser una matriz cuadrada. Si tenemos n vértices y m aristas, entonces estamos hablando de una matriz de n por m, ¿sale? Entonces aquí un punto importante para poder construir la matriz de incidencia de un grafo es ponerle nombre a las aristas. Ahora, forzosamente les tenemos que poner un nombre, el que nosotros queramos, para poder construir la matriz. Y entonces, n por m quiere decir que en los renglones vamos a colocar a los nodos. En este caso, los nodos de mi grafo son 3, 6, 9, 12 y 15. En los renglones voy a colocar a los nodos y en las columnas voy a colocar los nombres que yo le di a las aristas. ¿Sale? Va otra vez, en los renglones, los nombres de nuestros nodos y en las columnas, los nombres de nuestras aristas. Y ahora entonces, ¿cómo se construye? Bueno, pues para construir, ¿cómo se llena, perdón, la matriz de incidencia? Pues simplemente en cada uno de los nodos vamos a colocar un 1 en las aristas incidentes. ¿Cuáles son las aristas incidentes con el nodo 3? Pues está la arista A y está la arista G. En esos casos voy a poner un 1 y en todos los demás se van a poner ceros. ¿Vale? ¿Qué pasa con el nodo 6? ¿Cuáles son las aristas incidentes para el nodo 6? Pues está la arista G y la arista E. Por lo tanto, en E y en G colocamos un 1 y vamos a colocar 0 en todos los demás elementos de esta matriz de incidencia, de este renglón. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Va otra vez, en la A, en la B, en la C y en la D. Ahí está, ahora sí. 0, porque esas aristas no están tocando al nodo 6. ¿Cuáles son las aristas que tocan al nodo 9? Pues es la A, la C y la D. Entonces, en la A, en la C y en la D colocamos unos y en los otros elementos de ese renglón, en las otras columnas de ese renglón colocamos ceros. ¿Sale? ¿Qué pasa con el nodo 12? Bueno, pues para el nodo 12 sus aristas incidentes son B y C. Entonces en B y en C colocamos unos y 0 en los demás. 0 en los demás columnas de ese renglón. Perdón por lo chueco aquí, simplemente es el llenado de las matriz de incidencia. ¿Y qué pasa con el nodo 15? ¿Con qué aristas es incidente? Es incidente con la arista B, con la D y con la E. En esos casos se coloca el 1 y en los restantes se coloca 0. Y de esta manera ya terminamos de construir la matriz de incidencia de un grafo no dirigido. ¿Preguntas? ¿Sale? Bueno. ¿Y qué pasa con la matriz de incidencia en un grafo que es dirigido? Pues en las aristas que se originan en el nodo que se verifica se representan con 1 y las aristas entrantes se verifican con -1. Entonces aquí tenemos un nuevo grafo. Ahora recuerden que siempre hay que ponerle nombre a las aristas para poder construir la matriz de incidencia y que en los renglones va a ir el nodo y en las columnas van a ir las aristas del grafo. ¿Sale? Entonces, para poder poner las aristas incidentes, tenemos que revisar lo que nos dice aquí. Las que se originan se pone 1 y en las entrantes se pone -1. Entonces, para mi nodo 23, las aristas que se originan sería la B, sería la G, sería la H y también la F. Y las entrantes, la única arista entrante es la D, por lo tanto, en el caso del D se pone un -1.
y en los demás elementos que faltan se llena con ceros, ¿sale? ¿Qué pasa con el nodo 24? Las aristas que salen de ahí son la A, se pone 1, la C se pone 1, y la E también se pone 1. En el caso de las aristas entrantes del nodo 24, pues únicamente es la G, por lo tanto ahí se pone un -1. Y ya no hay más aristas entrantes. Por lo tanto, en los demás elementos ya no lo voy a poner. Bueno, vamos a ponerlos de todas maneras para que no se hagan bolas ni nada por el estilo. Se ponen ceros. Después, en el nodo 26, la única arista saliente es la D. Por lo tanto, ahí se pone un 1. Y la única arista entrante es la C. Por lo tanto, ahí se pone un -1. Y en los demás vamos a poner únicamente ceros. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? 27, la única arista entrante es F, por lo tanto en F se coloca un -1. No hay ninguna arista saliente, por lo tanto se pone 0 en los demás elementos. Luego tenemos el nodo 28, no tiene ninguna arista saliente y tiene dos aristas entrantes, que es la H, por lo tanto en la H ponemos un -1, y en la E también ponemos un -1, ¿sale? Por lo tanto, en los demás columnas se pone 0. Ya me equivoqué otra vez, perdón. Y finalmente el nodo 29 también tiene únicamente dos aristas entrantes, que es la A y la B. Por lo tanto, ahí se pone -1 en cada una de esas dos y en todos los demás columnas de nuestra matriz de incidencia con respecto al renglón del nodo 29 vamos a colocar ceros. Si ustedes ya fueron observadores, podremos ver que otra manera de construir la matriz de incidencia es a través de las aristas. Si revisamos, por ejemplo, la arista B, vemos en el grafo que la arista B sale de 23, perdón, sale de su nodo origen de la arista B es 23 y su nodo destino es 29, por lo tanto en 23 se pone 1 y en 29 se pone -1. O por ejemplo, si revisamos la arista F, su origen también es 23 y su destino es 27. O si revisamos la arista A, su origen de A es 24 y su destino es 29. Así que la matriz de incidencia la pueden también construir revisando los renglones o revisando las columnas. ¿Sale? ¿Preguntas? Pues ya revisamos entonces tanto la matriz de adyacencia como la matriz de incidencia de grafos dirigidos y de grafos no dirigidos. La siguiente forma de representar, bueno, antes de pasar a la siguiente, ¿qué creen que ocurra en grafos ponderados? Tanto para la matriz de adyacencia como para la matriz de incidencia. Bueno, pues en grafos ponderados, para nuestra matriz de incidencia, en lugar de poner 1 o -1, se colocaría el valor que tuvieran esas aristas. Por ejemplo, si de la arista 23 a la 29 hubiera un valor ponderado de 8, entonces en el caso de Bueno, es importante saber que además de del valor ponderado se tendría que poner el nombre de la arista. Entonces ya sabríamos que para la arista B, en lugar de que aquí se ponga un 1, aquí se pondría un 8, ¿sale? ¿Y qué pasaría para un grafo ponderado con la matriz de adyacencia de un grafo ponderado? Pues bueno, igual, si tuviéramos aquí, por ejemplo, un valor de 8, de 6 de D a E, pues entonces, en tanto en D con E, bueno, en el renglón de D con E y en la columna de E con D, en lugar de 1 se pondría ese valor ponderado que tiene esa arista, ¿sale?
Y bueno, pues no hay mucho cambio en ese sentido. La idea fundamental de la construcción de matrices de adyacencia y de incidencia es la misma. La matriz de adyacencia siempre es cuadrada y la de incidencia depende de las aristas y los nodos que tengamos para su construcción. Y entonces ahora sí, la tercera forma de representar grafos, ya sabemos que una matriz es una buena opción. Sin embargo, todos estos ceros, alguien los podría ver como localidades de memoria desperdiciadas. Y bueno, pues sabemos que la evolución del almacenamiento consecutivo es el almacenamiento ligado. Por lo tanto, la otra forma de representar grafos es la lista de adyacencia. Se trata de una lista ligada donde se almacena la referencia a una lista de los nodos adyacentes de cada uno de los que aparecen en el grafo. Entonces, se podría decir que la lista de adyacencia es una lista de listas. La lista principal contiene a los nodos y cada uno de los nodos tiene a su vez una lista indicando los nodos con los cuales tiene una conexión. Entonces, en este caso aparecen los heads, head A, head B, head C, head D, E, F y G, y los nodos que están en esas listas son los que tienen conexión con ellos. Entonces, aquí vamos a hacerlo al revés. Aquí nos dan la lista de adyacencia y vamos a construir el grafo. Vamos a construir entonces el grafo. Lo primero que hay que dibujar, pues, es los diferentes nodos que podrían aparecer aquí. Nos dice que vamos a tener desde el nodo A hasta el nodo G. Eso quiere decir que nuestro grafo va a estar conformado por 7 nodos. Entonces vamos a dibujar un circulito para cada uno de esos 7 nodos. Ahí está, ya dibujamos los 7 nodos. Y entonces ahora vamos a dibujar las aristas. Vamos a empezar con el nodo A. Vamos a decir que este es el nodo A. El nodo A tiene conexión con el nodo C, porque el C es el segundo que aparece aquí. Entonces vamos a decir que este es el C. Vamos a decir que este es el C. Y vamos a establecer una conexión del nodo A al nodo C. Luego hay otra conexión con el nodo D. Vamos a decir que este de aquí es el nodo D. Y que hay una conexión del nodo, bueno, una arista del nodo A al nodo D. Y luego está el nodo F. Vamos a decir que este de acá es el nodo F. Y entonces nos están diciendo que hay una arista que va de A a F. ¿Sale? Luego vamos con el nodo B. Si ustedes observan, el nodo B aún no aparece. Nos faltó un nodo, ¿verdad? Vamos a dibujar el nodo que nos faltó. Vamos a ponerlo, ahí no es un cuadro. Ahí está el nodo que nos faltó. Bueno, entonces vamos con el nodo B. Vamos a decir que este de aquí abajo es el nodo B. Y que el nodo B nos dice la lista de adyacencia que tiene una conexión o una arista con el nodo D, que ya está aquí. Y vamos a definir otra conexión con el nodo E. Vamos a decir que el nodo E es este de acá. Entonces, vamos a poner aquí la letra E y nos dice que P tiene una conexión con D y con E. Perfecto. Ahora vamos con el nodo C. El nodo C ya lo dibujamos. Nos dice que hay una conexión con A y hay otra arista con F. Entonces, solo nos falta dibujar la arista que va de C a F. ¿Sale? Luego nos dice que el nodo D tiene una conexión con A, ya está aquí, con B, también ya está aquí, y nos dice que tiene una más con E y con F. Entonces vamos a agregarle la arista que va de D a E y la arista que va de D a F. Luego el nodo E nos dice que tiene una arista con B y con D, pero esas aristas ya están ahí. Y el nodo F nos dice que tiene una arista con A, con C y con D, las cuales también ya están ahí.
Y finalmente aparece un último head, una última lista ligada que está conformada por un solo nodo. Eso quiere decir que también hay un nodo G en nuestro grafo, pero ese nodo G no está conectado con nadie. Por lo tanto, el grafo que está del lado derecho representa la lista de adyacencia del lado izquierdo. Ahora, muy importante, lo que suele confundir a los alumnos en el uso de listas de adyacencia. Tengan cuidado con esto. Por ejemplo, vamos a ver la lista de adyacencia de nuestro nodo A. El hecho de que haya una referencia del punto next de CAD no significa, eso no significa que aquí de CAD haya una arista en el grafo. Perdón. El hecho de que haya una referencia en la lista ligada aquí no significa que haya una arista de CAD. Más bien, lo que significa es que todos estos tres nodos que aparecen aquí son conectados con A. Todos estos dos nodos que aparecen aquí son los que están conectados con B. Todos estos cuatro nodos que aparecen aquí son los que están conectados con D. O sea, que lo que tenemos que revisar en la lista de adyacencia en realidad es el head. Y cada uno de los head va a representar a uno de los nodos que se encuentran en el grafo. ¿Sale? Vamos a borrar estos cuadros para que vuelvan a ver que entonces si el head es A y todos estos nodos aparecen en la sublista de A, pues entonces significa que todos estos nodos tienen una conexión con A. ¿Sale? Entonces así es como se construye la lista ligada de adyacencia de un grafo no dirigido. ¿Y qué pasa con la lista ligada de adyacencia de un grafo que sí es dirigido? Bueno, pues para un grafo dirigido, si tenemos, por ejemplo, este grafo, en las listas de adyacencia solo se ponen los nodos a los cuales yo puedo llegar. Entonces, por ejemplo, del nodo 4, si se fijan ustedes en nuestro grafo, tenemos el nodo 4 y del nodo 4 solamente puedo llegar al 5. Por lo tanto, en la lista de adyacencia de 4 solo se pone el 5, no se ponen ni el 2 ni el 3. ¿Sale? Eso es algo importante que hay que considerar al momento de hacer esa construcción de la lista de adyacencia de un grafo dirigido. Y entonces, ¿cómo quedaría la lista de adyacencia de este otro grafo que apareció hace rato? Bueno, pues vamos a hacer la lista de cada uno de los nodos. Vamos a empezar con el 23. El head, el 23 vendría siendo el head y el 23, ¿quiénes aparecerían en su lista de adyacencia? Pues aparecería el 27, aparecería el 28 y aparecería el 29. ¿Están de acuerdo? Porque a partir de 23 yo puedo llegar a 27, a 28, a 29 y claro, también aparece el 24, porque también puedo llegar al 24 a partir de 23. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el 24? ¿A cuáles nodos yo puedo llegar a partir de 24? Puedo llegar a 26, a 28 y a 29. Bueno, ya habíamos puesto 29. Luego seguiría el nodo 26. A partir del 26, ¿yo a quién puedo llegar? Puedo llegar a 23 nada más. Por lo tanto, en la lista de adyacencia de 26, solo aparecería 23. Luego estaría también la lista de adyacencia para el nodo 27. ¿A qué nodo puedo llegar a 27? No puedo llegar a ninguno. Por lo tanto, en la sublista de 27 no aparecería nadie. Algo así como lo que ocurre en el grafo de este lado con el 6. El 6 aparece, pero a partir del 6 no puedo llegar a nadie. Luego, del 28 ocurre exactamente lo mismo. Del 28 no puedo llegar a nadie, por lo tanto, el 28 aparece ahí solito. Y finalmente el 29, tampoco del 29 puedo llegar a nadie, por lo tanto, el 27, 28 y 29 aparecen solitos, pero sí aparecen en la lista de adyacencia. ¿Sale? Y pues bueno, esas fueron las tres formas de representación de grafos. Y pues básicamente eso sería todo lo que
tendríamos para el día de hoy. Vamos a hacer unos ejercicios para practicar estas 3 formas de representación. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Seguimos en contacto.